En esta oportunidad lo que vamos a hacer es aplicar en un ejercicio el conocimiento sobre la ecuación canónica de la parábola. Bueno, para recordar, les he colocado acá las ecuaciones que representan a la ecuación canónica de una parábola, es decir, aquellas parábolas cuyo vértice debe ser el origen de coordenadas. Así que tenemos dos casos. Aquellos que tienen el formato que ustedes ven en la parte naranja, y que significa que son parábolas que se abren hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, podríamos tener una parábola cuyo vértice es el origen de coordenadas, pero que se puede abrir o hacia la derecha o en todo caso se puede abrir hacia la izquierda. Como ustedes verán, una de estas posibilidades se van a dar cada vez que yo vea esta ecuación. De tal manera que hay que saber ver la ecuación y saberlo relacionar con la figura que la representa. Pero también podríamos tener la ecuación que ustedes ven de amarillo. Si este fuera el caso, entonces la parábola o bien se abre hacia arriba o bien se abre hacia abajo, considerando otra vez que el vértice es el origen de coordenadas. Entonces tendríamos esta opción. La parábola se abre hacia arriba o en todo caso la parábola se abre hacia abajo. Entonces, nuevamente, al igual que en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es saber reconocer que las ecuaciones que aparecen acá tienen su representante gráfico, ¿no? Si tiene este modelo, a la derecha o se abre hacia la izquierda. Si tiene este modelo, se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Veamos el ejercicio. Ya. Dice, grafica la parábola x al cuadrado igual 16y. Entonces, lo que yo tendría que hacer es ver si esta ecuación se parece al modelo naranja o se parece al modelo amarillo. Creo que no hay duda que se parece a este modelo, puesto que la variable x está elevado al cuadrado. Entonces, lo voy a colocar al costado para reconocerlo mejor. Esta ecuación tiene este formato. ¿Esto qué significa? Como hemos dicho de que el vértice es el origen de coordenadas, entonces por eso he colocado de acá que el vértice debe ser 0,0. Si ya tenemos el vértice, lo que nos faltaría averiguar es que en base a esta ecuación, ¿hacia dónde se abre la parábola? Para eso, hay una manera práctica. Quizás algunos de memoria dirán, cada vez que veo este formato, sé que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Otros dicen lo siguiente, me fijo entre las variables, ¿quién tiene exponente 1? ¿La X o la Y? Bueno, en este caso es la Y, ¿no? Lo puedes observar acá. Entonces, dentro de ese círculo rojo, la Y es el que tiene exponente 1. Y por lo tanto, ese es el eje Y. Por eso dice que si la parábola tiene como eje focal el eje Y, entonces solamente hay dos posibilidades. O la parábola se abre hacia arriba o la parábola se abre hacia abajo. Gráficamente significa esto, ¿no? Una de estas dos situaciones se tiene que dar. O bien se abre hacia arriba o bien se abre hacia abajo. Ya, ¿qué necesitamos para graficar en todo caso la parábola? El valor de P. Entonces, para poder encontrar el valor de P que me determine si es hacia arriba o es hacia abajo, y tú dirás, pero ¿por qué hay que hallar P? Porque el valor de P, si sale positivo, es porque la parábola se abre hacia arriba. Y si el valor de P es negativo, se abrirá hacia abajo. Por esa razón es importante hallar P. Si tú miras estas dos ecuaciones, entonces 4P hace el papel del número 16. Por esa razón, lo primero que vamos a hacer es calcular P. Igualamos 4P con el número 16, resolvemos la ecuación y encontramos P que debe ser 16 entre 4, también sale 4. Entonces ya encontramos P, que es el que se va a usar, o el que se usa acá en la gráfica de la parábola. Pero para poder graficar en realidad nos interesan las distancias. Por esa razón vamos a calcular lo que se llama la distancia focal. Y la distancia focal es el valor absoluto de P. ¿Quién es el valor absoluto de P? Bueno, en este caso sería el valor absoluto de 4. Y sabemos que sale 4. Ya, este valor es importantísimo porque con este valor vamos a ubicar al vértice, bueno, el vértice, el foco, el lado recto, y con eso prácticamente armamos toda la parábola. Ahora, yo les aconsejo algo, que si ya tenemos el valor de P, identificar si es que es mayor que 0 o no. En este caso, como P vale 4, es mayor que 0. Y eso va a significar que la parábola, de entre estas dos posibilidades, se va a abrir hacia arriba. Por esa razón,
vamos a descartar el caso de abajo. O sea, esta de acá no se puede dar, solamente nos va a quedar el de arriba. ¿Ya? ¿Cómo hacemos entonces para graficar? ¿Ya? Para graficar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ubicar al vértice. Entonces, como el vértice es 0,0, yo lo tengo acá. Voy a ubicar en el plano cartesiano el vértice. Y le pondré su nombre, B de vértice. Ya está. El segundo paso es ubicar al foco. Como yo sé que la parábola solamente se abre hacia arriba, el foco tiene que estar dentro de la parábola. Por esa razón, también tiene que estar hacia arriba. Y acá entra la distancia focal, que es esta longitud que vale 4. La distancia del vértice al foco mide 4. Entonces cuento a partir de acá 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Ese punto verde representa para mí al foco. Ya tengo al foco. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar los extremos del lado recto. De tal manera de que voy a trazar una línea que sea perpendicular, ¿ya? Una línea que sea perpendicular al eje focal, que era el eje Y que pase por el foco, como esa línea de rojo. De tal manera que voy a ubicar ahora a L y a R, que serían los extremos del lado recto. Debes recordar lo siguiente. Si la distancia que hay del foco al vértice vale el valor absoluto de P, o sea, este valor de 4, del foco hacia los extremos, ya sea el de la izquierda o el de la derecha, siempre mide el doble. Por lo tanto, sería 2 veces este valor. Y 2 veces este valor significaría 2 por 4, 8. Por lo tanto, si quiero ubicar a L, a partir del foco cuento hacia la izquierda 8 unidades. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Este puntito rojo, entonces representa para mí L. De la misma manera, voy a calcular R. Desde el foco, voy a contar hacia la derecha 8 unidades. Y me va a salir este puntito, al cual la vamos a denominar R. Entonces, hasta este momento que hemos ubicado el vértice, el foco, los extremos del lado recto, y por estos 3 puntos, L, B y R, tiene que pasar entonces nuestra parábola. Y la voy a graficar. Entonces, para que tengas una idea de cómo es la gráfica, vamos a observarlo ahora de color lila. Entonces, la gráfica sería esta. Esa es la gráfica. Y esa es la parábola que se abre hacia arriba, cuyo vértice es el origen, y que lógicamente pasa por L y por R. Entonces ya tenemos vértice, ya tenemos foco, ya tenemos extremos del lado recto, ya tenemos la gráfica. Para resumir lo que hemos hecho, yo les aconsejo siempre este orden. Primero el vértice, luego el foco, luego los extremos del lado recto, trazar la curva, y el siguiente paso sería ubicar por dónde va a pasar la directriz. Bueno, la directriz está fuera de la parábola y a una misma distancia que hay del vértice al foco. Es decir, del vértice hacia la directriz también hay que contar 4 unidades, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Ya, este punto debería estar marcando en el eje Y el número -4. Y por ese punto tiene que pasar una línea que es paralelo al lado recto, que es perpendicular al eje focal, que es el eje y que se llama la directriz. Esta línea de azul es la directriz. Si tú quisieras encontrar su ecuación, es bien fácil, porque su ecuación es la siguiente. La línea azul corta al eje Y, por lo tanto debe llamarse y lo corta en -4. Entonces su ecuación debería ser simplemente Y es igual a -4. Y ya está. Y esta es la ecuación que le corresponde a la línea azul. Bueno, hecho esto, entonces hemos logrado obtener la gráfica de esta parábola. Y si ya tenemos la gráfica de esta parábola, entonces lo único que voy a tratar de hacer hacia la izquierda es completar las coordenadas. Por ejemplo, coordenada del foco, la puedo determinar desde mi gráfica, ¿no? 0 para el eje X, pero 4 unidades en el eje Y, entonces debe ser 0,4. Quiero encontrar los extremos del lado recto. Bueno, vamos a empezar entonces con L. L se encuentra 8 unidades hacia la izquierda, 4 unidades hacia arriba. Por lo tanto, su coordenada sería -8,4. Y si quisiera calcular las coordenadas de R, en este caso debe ser 8 unidades hacia la derecha,
4 hacia arriba. No se olviden que primero se coloca la X y luego la Y, ¿no? Entonces debe ser 8,4. Ahora que ya hemos colocado los extremos, por último nos faltaría solamente completar la ecuación de la directriz, que por cierto ya lo hemos calculado. ¿Qué hicimos para hallar la ecuación de la directriz? Nos fijamos a qué eje corta, ¿no? La línea azul corta el eje Y, coloco Y, y como lo corta en el punto -4, debería ser Y igual a -4. Entonces, cuando nos pidan graficar una parábola, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar todos los elementos que están observando ustedes en su pantalla. Bueno, con esto creo que les debe de servir para poder iniciar las gráficas de una parábola cuya ecuación es canónica.